El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Pero a veces nosotros callamos, no, cállate, punto, no, es que no había otro camino, no había otra solución, cállese. Y empiezas tú a caer cuando te vuelves un enemigo de Dios. Por eso la vanidad de la mente hay que tener cuidado. Y la iglesia de Éfeso, dice la Biblia, en Efesios 4:17, dice el apóstol, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Mire lo que dice el apóstol, una advertencia. Cuando tú vas por una carretera y ves unos letreritos con información, hay unos que son de una forma, hay otros que son de un color, los amarillos previenen, los rojos es porque ya es peligro, etcétera, etcétera. Los verdes te dan información general, pero si tú no los observas, esas advertencias, y las violas, ¿qué te puede pasar? Ejemplo, ve uno en la carretera una curva. ¿Qué quiere decir? Que el camino no es recto. Y si tú te las das de artista y le subes el exceso de velocidad y coges una curva a 110, ¿qué te va a pasar? Pues te vas a matar. Vas a dejar este mundo para partir a donde tú estás. Si estás alejado de Dios, te vas al mundo. Si estás acercado a Dios, te vas al cielo. Pero no es el objetivo, porque violaste una advertencia. Aquí el apóstol les está diciendo, lo que les voy a decir es una advertencia. ¿De quién? Del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes. Por eso hoy te estoy diciendo, no todo el que va a una iglesia es cristiano. Hay gente que viene a Cristo porque le predicaron un Cristo que sana, que salva y da plata. Y la gente va, yo quiero ser fulano de tal. Y se acercan al Señor. Pero no se acercan porque realmente deben escapar de la ira de Dios. Deben ir al cielo. No. Y Él les dice, como los que no son gentiles. Porque ellos seguían por pensamientos inútiles. Pensamientos inútiles. O sea que hay pensamientos útiles. Claro que sí. Sigue diciendo Efesios 4:18. Ellos son ignorantes y no entienden. Se niegan a escuchar. Por eso están alejados de la vida que Dios tiene para ti. Mira que tu proceder te aleja de Dios. No es que Dios se haya alejado. Mucha gente ve a Dios tan lejano, tan lejos, que no puedo alcanzarlo como una estrella. No, Dios está más cercano de lo que tú crees. Pero, ¿será que Dios puede vivir en una boquita que si toma leche se corta? ¿Será que Dios puede habitar en una mente tan sucia que tú ves a una mujer en pantalón o ves a una mujer con X condición que desvergonzada? ¿No eres tú el que estás viendo a esa mujer así? Aunque ella se vista así para hacerlo, tú lo estás viendo. O sea que el problema no es de la mujer, el problema es tuyo. Por eso uno tiene que tener el carácter de Dios, la responsabilidad de Dios, para decirle al pecado, no me vas a tentar. Así vengas, no. Ellos son ignorantes, no entienden, se niegan a escuchar. ¿Cuántas personas oyen cuando un pastor está dando versículos teólogos? No, porque no te sube el ego, porque no te sube al estrellato. Es que hoy declaro para tu vida bendición, y entonces todo lo que Satanás te robó, Dios lo va a traer por mi palabra. Y todo el mundo,
Uy, ese es. A ver, siga. Hágale. Y entonces tú vas a hacer. Y estás en pecado. Y resulta que cuando te vas a acercar, Dios mira tu pecado. Y tu pecado es el que te aleja de Dios. Entonces tú dices, ese es un mentiroso. Dios no cumplió eso. Me faltó fe. Como cuando alguien está jugando y le faltó tener un buen lanzamiento a la cancha y dice, la embarré, será la próxima. No. Están alejados de la vida que Dios tiene para ellos. Versículo 19. Han perdido la vergüenza. Está hablando el apóstol a cristianos que se han dejado corromper, que están en una iglesia. Por eso tú ten cuidado cuando vayas a una iglesia. Muchos van a la iglesia y llegan estafadores y te engañan. Aún más, hay pastores, y es doloroso decirlo, que cogen a una persona que sabe que, ejemplo, tiene 2 carros. Y la analizó, la meditó, la vio, y la persona llega y ese mismo pastor le dice, mire, hoy te ligo tu economía si no me entregas un carro. ¿Qué basura es eso? Pero lo hacen, sí. Han perdido la vergüenza. Se han dedicado a la inmoralidad. Y se entregan cada vez a cometer toda clase de perversiones. Las hermanas que desconsoladas porque tienen un esposo tosco, se acercan al pastor y entonces empiezan a contarle al pastor sus problemas. El pastor abre su corazón y terminan en una relación. Entonces la persona, no es que el pastor venga. Un momento, ¿cómo así que te engañó? Tu inmoralidad la dejaste florecer. Tú tienes que acercarte al hombre de Dios también entendiendo que es un hombre como tú. Y tú no te puedes enredar para luego tratarte de justificar y decirle al Señor lo mismo que dijo la serpiente, el hombre. No, perdón, la serpiente no pudo decir nada. No, lo mismo que dijo la mujer, lo mismo que dijo el hombre. No, yo no fui, fue él. Es que la mujer dijo la serpiente me engañó. Y el hombre, la mujer me engañó. Y entonces la serpiente dijo, ay, cierto, yo los engañé. Ten cuidado. Han perdido la vergüenza. Por eso te estoy diciendo, un verdadero cristiano jamás se va del camino del Señor. No. Un verdadero cristiano empieza a trabajar su inmoralidad. Uno no debe tener una doble moral. Nunca, jamás. Comete uno errores, los comete, pero uno se pone en cuentas con Dios y no lo vuelve a hacer, sino sigue mirando a Cristo. Y se entregan a cometer toda clase de perversiones. Perversiones. Han salido con un poco de cosas en este siglo, cuando la tecnología ha avanzado, las redes sociales han hecho un gran trabajo y uno ve cristianos supuestamente con otra Biblia adaptada a su manera de vivir, aceptándole su inmoralidad. Es que Dios sabe que me dio este cuerpo, pero yo no soy de este cuerpo. Interprétalo para que no nos bloqueen la transmisión. No, Dios es perfecto. Que tú puedas sentir algo que no es, repréndelo. Porque es que nuestra inmoralidad que habita en nosotros nos hace adoptar patrones y normas que la moral sabe que estás mal. Porque cuando tú terminas de hacer lo que haces, tu moral te dice estás obrando mal. Por ahí Dios no hizo las cosas, por ahí no es lo legal hecho por Dios y estás haciendo una porquería. Dios colocó cada parte del cuerpo y cada miembro con una función. Y por donde sale lo que el cuerpo desecha, tú no lo puedes usar para satisfacer tu carne. No, cometen actos vergonzosos. Versículo 20 de Efesios. Pero eso es muy diferente de lo que han aprendido ustedes acerca de Cristo. Mira, si tú tienes problemas, reflexiona.
Vea la palabra. Tu ejemplo dice malas palabras. La Biblia que te dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino las que sean para la sana edificación. Entonces en la palabra tú encuentras que no puedes decir groserías. Luego tú te vas a la palabra y resulta que ves a una chica, ves a X cosa o una chica, ve a un hombre y se le fue más allá el pensamiento. Entonces Jesús dijo, si un hombre mira más de lo que debe mirar a una mujer y la desea en su corazón, o sea, en otras palabras, se vio con ella haciendo el acto ahí en la mente, mejor dicho, hay mujeres que sienten o hombres que sienten que los otros los desvisten, ya adulteró. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues dejar de tener esa inmoralidad, esas miradas y cambiarla. Versículo número 21. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que es de estar en Cristo. Tú eres un hombre tosco, tratas mal a tu esposa. Entonces la Biblia te dice, la mujer es un vaso frágil. La mujer debes amarla como tu propio cuerpo. Entonces usted ya tiene que llegar a la casa, cambiar esa manera de sentirse el cacique y resulta que la sirviente es su mujer y entonces su mujer, no, un momento, y desmeritar nosotros a la mujer porque es que resulta que la mujer no puede enseñar ni enseñorearse del hombre. Un momento, es tu cuerpo, es tu esposa, es tu mujer. Por eso a veces se cometen errores, lo importante es no volverlo a cometer. Mirarte por la palabra. Estamos estudiando, no todo el que va a una iglesia es cristiano, no te equivoques. No todo el que te diga Dios te bendiga es cristiano, no. ¿Hay resultados? Sí. ¿Pero esos resultados evidencian tu salvación? No. Evidencian el grado de obediencia que tú le tienes a Dios. Eso sí evidencia el grado de obediencia que tú le tienes a Dios. Porque la obediencia me lleva a hacer su voluntad. Su voluntad, me lleva a reconocer su autoridad. Por eso uno no puede entretenerse con otras cosas cuando está haciendo algo, sino tiene que estar ahí. Porque en un momento se te cambia tu mente y en un momento pueden cometer miles y miles de errores. ¿Cuántas personas han muerto o se han estrellado por tener un micro sueño? O sea, no un sueño, sino un micro, un parpadeo. Cuando uno va manejando y de pronto parpadea porque algo le cayó en el ojo, si uno no reacciona, pues se estrella. Ten cuidado. Por ello, pueden haber personas que dicen ser, pero sus hechos lo niegan. Ahora, no se trata de avergonzarnos. No se trata de sacar lo inmoral de los demás para cubrir mi inmoralidad y conseguir personas que alimenten mis canales de YouTube, alimenten mis canales de Facebook y a través de ellos yo tenga plata. No, se trata de cambiar. Cuando tú ves que alguien está cometiendo un error, la Biblia te enseña, ve, amonéstale, pero considérate a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Ponte en sus pantalones. Ponte en la condición que está la persona. Mucha gente comete errores y otros caen pecador. Tienes que arrepentirte. Ya el cielo se cerró para ti. Mentira del diablo. El cielo no se cierra hasta que yo diga se cerró. El cielo está abierto, por eso ven a Cristo. Has cometido un error, levántate. Yo me gozo de verdad porque he visto amigos y hermanos y yo daba una palabra y decía, no sé por qué Dios me dio esta palabra. Y esa persona aceptó el consejo, se arrepintió, Dios lo llevó a su presencia y eso es más que gozo, eso es más que alegría, eso es más que pago. Sí, nosotros trabajamos con nuestras manos y todo lo que tú hoy ves lo hacemos por amor a Dios y no porque tú nos vayas a dar una ofrenda. No,
Hay momentos se necesita, pero confiamos en que Dios proveerá, porque no queremos ser unos comerciantes ni mercaderes de la fe. Así que hoy es tan fácil decir, Dios te bendiga. Hoy es tan fácil decir, amén. Pero tú vives ese Dios te bendiga y tú vives ese amén. Recuerda que la iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital. Un hospital. A los hospitales van enfermos como van alentados. Van enfermos porque los enfermos necesitan ser tratados. Y van los alentados porque van acompañando al enfermo o porque necesitan hacerse un chequeo general, un chequeo de su estado de salud. Pero en el hospital, quien conduce a las personas es el profesional. Y el profesional es el que debe dictaminar qué necesitas. Pero tú no debes terminar enamorado del profesional. Pero eso pasa en la iglesia. Tú no debes exaltar al médico, uy doctor, usted qué bien, no, o sea, no. Él te dio una medicina, te dio un patrón por el cual en su conocimiento él cree que tú puedes ser sano, puedes salir. Y tú eres el que terminas haciéndolo. Así que muchas veces el que aconseja no pierde, sino el que se deja aconsejar. Hemos venido estudiando 13 puntos que yo considero lo que es la predestinación. Y hoy estamos en el punto número 12. Este jueves, si Dios permite, terminamos. Y hoy estamos estudiando acerca de la predestinación. Hemos venido negando una postura doctrinal, mas no avergonzando, no diciendo ese Juan Calvino, ¿qué le pasa? Que estaba... No, fue una postura que él adoptó porque la Biblia lo vio, dio sustentos bíblicos, pero vemos que no es así. No es así porque el que tiene boca se equivoca. Entonces, no, Jacobo Arminio también se fue en contra de esa postura y vemos que también argumentó con la Biblia. Lo argumentó. Pero tampoco vamos a decir es que no. Entonces, yo recibí una doctrina de un pastor amigo que le doy gracias a Dios por su formación doctrinal en mí, doctrinal, y de verdad que en cierta manera soy su reflejo en el sentido de poder exponerte a ti la palabra de Dios. No soy un teólogo, no me considero. Solamente soy un pastor que estudia y te lleva a ti la palabra de Dios. Así que mi consejo es, tú debes tener mucho cuidado con la enseñanza que dejas entrar a tu corazón. Porque por la falta del Espíritu Santo dejamos minar el corazón y terminamos desviándonos de la verdad. Una persona me preguntó, bautizarse en el nombre de Jesús, según Hechos, capítulo 2, versículo 38, ¿es la verdad? Le dije, no. Y no es porque le expliqué, le dije, mire, el apóstol Pedro le estaba hablando a Israel, no a los gentiles. Jesucristo le habló a sus discípulos y les dijo, vayan y ganen gentiles, y bautícenlos, enséñenlos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden todo lo que yo les enseñé. Eso es claro. Punto. El huevo con su clara, su yema y su cáscara. Es un huevo. Punto. Ay, no, es que no es huevo porque tiene clara. Esa es tu argumentación. Y le dije, ese pasaje está hablándose a judíos, a personas que conocían quién era el Padre, porque ellos dicen, nuestros padres recibieron de Dios tal cosa. Dios se manifestó a Israel, tanto así que Israel es la novia y la esposa del Padre. Ahí está en la Biblia. Que tú quieras contender es otra cosa.
tú tienes que abrir tu mente. Cuando yo llegué al instituto, lo primero que me dijo mi pastor es, primero vas a aprender a desaprender. Y hubieron controversias en mí, doctrinales, que me habían enseñado mis padres, que están errados. No, es el conocimiento que ellos recibieron. Yo no puedo entrar a decir es que mi papá, no. Recuerde que el Evangelio, y en el comienzo, cuando empezamos, hace que, amor, unos 30 años, yo creo, existía solo la Reina Valera, y de pronto estaba la Biblia Thompson, pero no existía la Nueva Traducción Viviente, no existía la PDT, no había tanta literatura en nuestro tiempo. Pues ellos recibieron un conocimiento que es válido. Yo lo recibo, ahora entiendo, pues no debo criticar. Porque es que el conocimiento no debe ser para yo coger a otro como batallita de guerra. Es que, no, un momento, para ahí, compañero. Porque recuerda que ante todo tú debes honrar a tu padre y a tu madre. Y si lo honras, lo respetas, lo amas, Dios trae bendición sobre ti. Que uno no comparte, eso es distinto, pero uno lo ama. Y uno empieza a entenderlo a Él y a amarlo a Él, porque uno adquiere un conocimiento que Dios le permite. Cuando tú vas a la universidad, nos enseñaron muchas cosas en la primaria. Y lo primero que me dijeron a mí en la universidad, no, es que se equivocaron en tal cosa. Y yo dije, pero ¿cómo así? Y fuimos, sí, hay errores, somos humanos. Entonces la idea es que tú vayas aprendiendo. Por eso estamos enseñándote 13 posturas que considero yo que son lo que es la predestinación. Así que la iglesia es un hospital donde llegan los enfermos para recibir sanidad de sus almas, pero muchos no quieren recibir la sanidad correcta y tienen una sanidad falsa. Yo me puse a estudiar y me puse a estudiar tomando de la página de internet úlceras.net y me puse a estudiar por qué las cicatrices que muchas veces las personas tienen de las úlceras no sanan bien, sanan en falso. Y lo hice y tengo que dar la página de donde lo tomé, porque no es información mía y no quiero que el día de mañana entre una demanda por usar algo. Entonces lo tomé de ellos. Abro paréntesis, o sea, copy-paste, como dije yo el domingo. Copio y pego. Curar una herida no es solo limpiarla o colocarle un apósito. Lograr cicatrizar una herida implica que lo primero que debemos tener en claro es que la etiología, o sea, realizar un estudio del porqué o las causas, el por qué se provocó esa úlcera o esa enfermedad, siempre debe ser nuestra prioridad, dice esta página úlceras.net, de cara a favorecer y mejorar la cicatrización en menos tiempo. Muchas personas llegan a la iglesia, escuchan el mensaje, Dios les habla, se chocan y la persona dice, no vuelvo allá. Es que allá me dicen cosas que yo no quiero oír. Eso me dijo una persona aquí en la sala de mi casa. No, es que yo no voy allá porque es que allá me dijeron eso. Y yo decía, bueno, pues la palabra, sí, de pronto el pastor no lo dijo con el amor, pero hoy Dios te está diciendo, la palabra de Dios no es el dulce para que a todo mundo le guste, porque es que el dulce ni siquiera a todo mundo le gusta. A mí me fascina, pero me lo prohibieron. Entonces la palabra de Dios debe ser atomada, debe ser analizada por tu moral. ¿Me explico? Si Dios te dice, deja el pecado, apártate del mal y ven a mí, y tú sigues pecando, porque la carne es débil, hermano. Tú sabes. No, un momento. Sí, la carne es débil, pero esa carne tiene que ir al afianzarse a la palabra de Dios. Sigamos leyendo. ¿Por qué no cicatrizan? Y muchas veces cicatrizan una úlcera, pero en falso. Dice la página, nunca es lo mismo tratar
una UPP, o sea, una úlcera causada por presión, donde el alivio de la presión es básico, que curar una úlcera vascular. Te estoy trayendo un ejemplo, en la que sin aplicar una terapia compresiva no habrá cicatrización, o que la úlcera de pie diabético, donde la descarga es fundamental. Si estás viendo un ejemplo de por qué muchas veces no sanan, muchas veces entran personas a la iglesia y ese día el pastor está predicando de cómo ser libre financieramente. Te pongo un ejemplo. Ayer un buen amigo mío vendió su carro. Él lo tiene asegurado, paga su seguro contra todo. Si se lo roban, se lo estrellan. Y él le dijo a la persona que se lo vendió, que es también otro pastor, le dijo, mira, este carro está asegurado por esto, por aquello y aquello. Si tú quieres seguir con el seguro, pues dale. ¿Y sabe la persona que dijo? Yo tengo un buen seguro. Y nosotros lo miramos, dijimos, debe ser que tiene alguna marca muy buena. Y dijo, yo doy una semilla y aseguro mi carro. Nosotros nos miramos, entendimos, respetamos su posición, su postura, la respetamos. Y ese es el grado de fe de él. Ir y llevar una ofrenda a la iglesia para que Dios le guarde su vehículo. Y él dijo, a mí me ha funcionado. Yo le respeto, porque es su manera de ver. Pero una persona que no tiene esa fe, va y entrega una semilla a la iglesia, creyendo que ya Dios le protege su carro. Lo deja en una calle abandonada. Se le olvidó ponerle el seguro y se lo roban. Y luego la persona dice, la iglesia me cayó. No. Tú debes ser una persona consecuente. El que paga el seguro, todo riesgo, no es que le falte fe, no. Es su forma de asegurar sus cosas. Y el que tiene fe y vaya a hacer eso, pues le sirve porque tiene fe. Pero tú tienes que saber que debes ser una persona sabia y precavida. No dejes tu vehículo en la calle, mételo a un parqueadero. Es que me vale 3,000, pues sí, le puede valer 3,000, 5,000, 10,000, pero el vehículo ¿cuánto vale? 2. No dejes el vehículo en la calle porque puede pasar un agente de tránsito, tomarte una foto, hacerte un comparendo. ¿Y cuánto te vale el comparendo por no pagar un parqueadero? Bueno, luego no puedes dejar tu vehículo porque le pueden robar piezas. Entonces, así le pasa a muchos cristianos. Van a la iglesia, quieren obviar, quieren salir, quieren que Dios les dé todo. Es que, mejor dicho, si usted viera, no, que toda mi familia llegue al Señor. Y empiezas tú a dar un mal testimonio. Cuando vas, todo es pecado, todo es malo. O el contrario. Te vuelves un loco, tomas y te emborrachas y das un espectáculo. Ha cicatrizado mal tu evangelio. Así que por último, te estoy diciendo, no todo el que va a una iglesia es cristiano, pero una persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón, que crece todos los días en su devocional, que lee la palabra y la empieza a aplicar. Mucha gente dice, hermano, yo no entiendo la Biblia. Y yo le digo, ¿y eso? No, estoy leyendo Jeremías. Estoy leyendo Isaías. Bueno, pues, hermano, tú tienes que entender que Génesis capítulo 1 hasta el versículo 2 es la narración de un trato de Dios con el hombre, que es el estado de inocencia. De Génesis capítulo 3 a Génesis creo que capítulo 10, amor, cuando Dios hace el llamado a Abraham. ¿Se acuerda que Dios lo llama para que deje la tierra? Ahí han pasado 2 dispensaciones. Génesis capítulo 3 narra la conciencia. El hombre peca y se vuelve un ser consciente de sus actos. Por eso, un solo tema. Supongamos, Colombia juega versus
Perú. Y sale un poco de gente, unos en favor, otros en contra, y una mano, y no nos ponemos de acuerdo. Imagínese usted. Bueno, luego de Génesis capítulo, y luego viene el gobierno humano, la torre de Babel y todo eso. Luego en Génesis capítulo creo que 10 o 12, creo, comienza el llamado que Dios le hace a un hombre, Abraham. Y con ese llamado Dios trata con la nación de Israel. Entonces Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico te hablan de un poco de leyes referentes a la forma del trato de Dios con Israel. Entonces mucha gente ahí lee que Dios es santo y nadie se puede acercar a su presencia si no es santo. Entonces el sacerdote lo vestían con vestiduras y el sacerdote tenía que presentarse a Dios de X y manera. Entonces salen unos que no, que la mujer no se puede poner arete, no se puede pintar y tiene que usar falda porque no puede usar pantalón, etcétera, etcétera. Esa es su forma de pensar. Yo la respeto, no voy a entrar a argumentar ni a criticar ni nada. Es un trato. Luego vemos nosotros que la profecía viene de ese trato de Dios con Israel y Israel se vuelve el reloj de Dios. Así de sencillo, punto. Viene el reloj de Dios en su cumplimiento, el trato de Dios con los seres humanos, que viene Jesucristo, el prometido, el Dios que debía hacerse carne, el profeta anunciado, el Mesías, el sacrificio, el sacerdote, la expiación por los pecados. Conclusión, ¿quién ocuparía mi lugar? Los evangelios me narran a mí, a Jesucristo, a Dios viviendo bajo la ley, cumpliéndola. Por eso no puedo yo tomar los evangelios para empezar a decirte y formular una doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque solo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, se comienza a narrar el trato de Dios con nosotros. Esta dispensación que estamos viviendo, la gracia. Y empieza el Señor a enseñarle a orar a los discípulos. Si tú miras la oración que Jesús le enseñó a los discípulos, ¿cuál fue? Padre nuestro. Pero ya cuando muere el Señor, cumple la obra de la cruz, Jesús, ¿cómo le enseñó a orar a sus discípulos? En el nombre suyo, en el nombre de Jesús. Por eso Él les dijo claramente a sus discípulos, cuando oren al Padre, vayan y pidan en mi nombre. ¿No es así? ¿Qué atacaron a los discípulos en Hechos? Que predicaran en el nombre de Jesús. Les prohibieron y le dijeron, no hablen más de ese nombre. ¿Cuál es el nombre que hoy te salva? El nombre de Jesús. Jesús de Nazaret, Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Y ahí comienza el trato, la narración. No se ha terminado de escribir Hechos. Entonces vienen las cartas apostólicas que nos empiezan a enseñar a los gentiles cuál es nuestra manera de vivir. Entonces no podemos ser judíos ni ser mesiánicos porque ese no fue el trato para con nosotros. Ni es el trato en este tiempo de gracia. Ya vas entendiendo. Entonces tú tienes que empezar a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan para que conozcas a la persona de Jesús de Nazaret. Y una vez lo conozcas, te vas a vivir los hechos. Y una vez empiezas a vivir los hechos, comienzas a vivirlos por la norma de Romanos. Y es lo que estamos estudiando, que es la introducción al cristianismo. Así que si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no vas a entenderlo, vas a entender el Evangelio. Es el trato de Dios. Y si tú vas a los hechos, miras a los que creyeron en su nombre. Usted no recuerda que se acercó un hombre a Pedro, fue Ananías, y le ofreció dinero por lo que Pedro hacía en el nombre de Jesús.
Y entonces le dijo aquel mago, dame ese poder, yo te lo compro. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. Porque las cosas de Dios no se compran con dinero. No. No te equivoques. Y así comienza. Y Romanos empieza a decir, todos están bajo el juicio de Dios. Todos hemos pecado, judíos, gentiles y la iglesia. Estamos alejados. ¿A través de quién somos salvos? De Jesucristo. Y comienza a decirles, ya no guarden esas costumbres de los mesiánicos. No guarden esas costumbres judías. Empiece a vivir en Cristo y que su inmoralidad sea transformada en la moral por el amor a aquel que te salvó. Entonces, ¿qué no entiendes? Pero si te vas a poner a leer todo lo que tenía que ver con las ofrendas, la ofrenda de Pascua, la ofrenda del perdón, la ofrenda por ser libre de una lepra, etcétera, etcétera, te vas a pegar una confundida que ni siquiera eso puedes tú cumplir, porque nadie puede cumplir la ley que le fue dada a Moisés, en otras palabras, a la nación de Israel. Porque la ley de Dios tiene que ver con Romanos 2:15, lo que hay dentro de mí. Eso es lo que debe ser transformado. Así que tengan cuidado con esas, dice Mateo 7:15, y ya casi vamos terminando. Tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de masa de ovejas, pero dentro son lobos feroces. Ten cuidado cuando aquel que te diga, no, es que tú tienes que volverte un judío, y para que el Señor te escuche mejor, entonces tienes que aprender el griego y tienes que ya no llamar a Jesús, sino Yeshua. Y empieza así, y la Torá y la no sé qué. No. Romanos desvirtúa eso. Y si tú quieres contender, es porque no has leído Romanos como debe ser. Romanos destruye todo argumento de la ley. Lo destruye, lo desmenuza, lo acaba. Y estamos ya, para terminar, imagínate, no, quedamos en la mitad de lo que hoy teníamos que enseñar. Pero bueno, estamos argumentando lo que es verdaderamente ser salvo, ser predestinado por Dios. Y una vez tú lo comprendas, ya comienza el versículo número 32 de Romanos 8, con la vida de los cristianos. Es fundamental, es primordial. Bueno, el tiempo pasa, el tiempo corre. Espero que este programa sea de gran bendición para tu vida. Vuelvo y te repito, mi objetivo no es darte un derroche de conocimiento, no, en ningún momento. Por el contrario, al que más tiene, y al que más se le da, más se le pide. Y no creas que a veces nos cuesta poner en práctica lo que predicamos. Alguien me dijo, es que usted predicando es otro y en su vida personal es otro. Le dije, sí, la verdad sí. Porque cuando yo predico, no predico yo, sino me toma el Espíritu de Dios para hablarte a ti. Ese no es mi excusa, no. Créame que yo cuando cometo esos actos me confronto con lo que predico. Así que para alivio de esa persona, es eso. Bueno, iglesia, muchas gracias. No se rían, aquí mi hija de una vez sale y asoma de las pantallas y mira y dice, uy, ¿será que sí está hablando él o quién? Bueno, comparte este video, es lo único que yo te pido, compártelo, empieza a vivir la palabra. Créeme que el reino de Dios no se ha cerrado. La puerta de salvación no se puede cerrar. La puerta del arca no se cerró mientras subían los animales. Imagínense que se parara Moisés ahí en la puerta abierta, subiendo los animales, y si iba a entrar alguien. No, usted no puede entrar porque no es animal. Ya pasó el tiempo de que entraran los seres humanos, entonces solo entran animales. No, eso no hizo Noé. No, yo creo que Noé hasta lo último esperaba que alguien entrara. Alguien que no fuera de su familia, porque ya estaban adentro. Pero la gente no quiso. Ya cuando el arca se cerró, dice la Biblia que la gente gritaba, ¿sí o no, amor? Y decía, Noé, abre la puerta, Noé, ahora sí entendemos, mira el juicio de Dios, Noé, por favor.
No permitas que el juicio de Dios llegue a tu vida y que la puerta de salvación sea cerrada, porque ya es demasiado tarde. No permitas que Dios tenga que permitir una enfermedad a tu vida para tú entender que necesitas de Dios. No lo permitas, por favor. No permitas que una crisis económica tenga que tocar tu puerta para tú acercarte al arca de la salvación. No lo permitas, porque aunque usted no lo crea, mucha gente ha dejado de vivir la paz, el regocijo que da Cristo en una vida cristiana por vivir amargados y reamargados en su religiosidad, creyendo que eso los va a salvar. Y recuerda que la Biblia ataca a los religiosos, porque los religiosos fueron los que entregaron a Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Espero que sea de bendición y que Dios te bendiga, y compártelo, por favor. No busco like, no busco plata. Nuestro canal de YouTube ni siquiera lo hemos monetizado. No lo vamos a hacer porque no es nuestro propósito. Tampoco el Instagram, tampoco el Face. Tú no ves que sale estrellas, envía una estrellita ahí para ayudar. No. Confiamos en Dios. Estamos orando para buscar un lugar y abrir la iglesia. Y estaremos orando. Y esperamos que Dios nos dé la capacidad para poderlo hacer. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios lo bendiga. Que Dios los guarde y los amamos. Chao, chao. Hasta una próxima. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.